Subdirectora General de Salud del Ministerio de Salud Pública. Bueno, primero, ¿por qué de alto riesgo? Buen día. Buen día. Porque la región es una región que está bastante complicada con la infección tanto de dengue como de Zika fundamentalmente. Chikungunya tiene menos dispersión y pensamos que con el aumento de los viajes y el intercambio cada vez más frecuente y la velocidad con la que se están transmitiendo en América, Uruguay no va a estar exento como el resto de los países de tener sus casos autóctonos. Ahí está. Hablemos eso justamente, la palabra autóctono, porque para el común de la gente a veces no maneja mucho los términos. ¿Qué pasa? Porque hablamos de dengue, que hubo sí casos autóctonos este año que se registraron, no de Zika, no de chikungunya. Entonces, ¿qué diferencia hay entre autóctono y no autóctono? Para explicarle a la gente. El no autóctono, que es el que nosotros decimos que es importado, tiene la característica de haberse adquirido en otro país, en otra zona donde fue picado por un mosquito, que ese mosquito tenía dengue, Zika o chikungunya y que volvió al país cursando la enfermedad, ¿sí? Eso es importado porque eso no ocurrió acá. ¿Qué pasa cuando decimos que es autóctono? Es autóctono cuando es adquirido aquí mismo, es decir, por mosquitos uruguayos que pican a una persona y que no ha viajado a ningún lado. O sea, la gravedad es que se puede haber generado en un lugar de nuestro país y que se pueden seguir generando. Esa es la gravedad de ser autóctono, digamos, porque de la otra manera a usted le picó, vino de viaje y ese mosquito no viajó. En cambio, al ser autóctono puede haber una multiplicación, digamos. Exactamente, digo, el riesgo es que si es autóctono, aquí puede picar a esa persona y a otras más y generar un brote, ¿sí? Que es lo que pasó con dengue. Ahí está, para despejar varias dudas, es una enfermedad, las tres, tanto el dengue como el virus Zika como la chikungunya, que son provocadas por la picadura de mosquito. Que si bien el dengue y la chikungunya tienen características similares como vómitos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tienen también sus particularidades, sobre todo también en la que tiene que ver con el Zika, que la población más que nada que se tiene que cuidar son las embarazadas. Sí, las tres se presentan en forma muy parecida, como un resfrío con mucho dolor muscular, dolores articulares. Dengue tiene la particularidad de que puede evolucionar a un cuadro un poco más grave. Chikungunya la característica de que a veces deja dolores crónicos articulares. Zika es la más leve de las tres con la sintomatología que produce. El riesgo está, como tú bien decías, en que cuando una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre, adquiere Zika, puede transmitírselo al feto y ahí provocar o tener el riesgo de provocar alteraciones neurológicas en ese niño. Que nacen con la cabeza más con chiquita. Microcefalia o con alguna otra alteración neurológica vinculada al Zika. Bien, y si hablamos de la población en general de riesgo de este tipo de picaduras de mosquito, ¿tiene que ver con los adultos y los niños? Sí, a eso se le llama población susceptible, es decir, toda persona que no tuvo esta enfermedad es susceptible de tenerla, por lo tanto está en riesgo de poder contraerla. Las personas que tienen mayor riesgo de transmitirla a sus fetos son las mujeres embarazadas, por eso en el caso de Zika hay que tener especial cuidado que aquellas mujeres que están cursando, sobre todo los primeros trimestres del embarazo, si piensan viajar a una zona donde se conoce que hay circulación de Zika, que eviten hacerlo, ¿sí? Y si no están embarazadas y están en edad de embarazarse, que no lo hagan durante ese periodo y que se aseguren de que ya no tener un periodo posible de contagio. Bien. Rosa, ¿cuál va a ser la política del Ministerio frente a la perspectiva de estos días de calor y a la posibilidad de contraer este tipo de enfermedades? Bueno, el Ministerio siempre carga sus baterías, en este caso, en eliminar el mosquito transmisor, porque en Uruguay estas enfermedades no están presentes. Hubo un brote muy circunscrito solo de dengue en Uruguay y la forma más efectiva es evitar que el mosquito se críe, que se cría cerca de las personas, con lo cual siempre insistimos con la misma, con evitar que existan criaderos, dar vuelta a los tachos, las macetas, tener en cuenta sobre todo quien vive en apartamentos que no tiene fondos, tener en cuenta que allí también puede haber lugares donde se colecta agua limpia, eso hay que tener en cuenta que hay que eliminarlo para evitar. Para eliminarlo hay que lavarlo, hay que pasar un trapo, hay que sacarlo porque puede quedar en la pared
de cualquier recipiente, digamos. Exacto, digo, a veces los huevos durante el invierno quedan pegados, con lo cual hay que lavarlo bien, hay que sacarlo todo lo que pueda tener sobre las paredes para evitar que existan estos huevos y que eclosionen en la época donde eclosionan los mosquitos. Ahí está, a propósito de la eclosión, digamos que febrero o marzo este año fue bastante complicado, sobre todo en marzo se detectaron más de 20 casos de dengue. Esos huevos que capaz y hubo dengue autóctono, que quedaron capaz que en recipientes. ¿Tienen ustedes perspectiva de que vaya a haber más casos de dengue este año por eso? Bueno, realmente no podemos predecir, pero sí nosotros estamos atentos a que puede haber nuevos casos autóctonos, sin lugar a duda. Digo, habla de que el dengue se instaló en el país. Si nosotros eliminamos la cantidad de mosquitos, vamos a bajar la probabilidad de que haya un gran número de casos. De hecho, se demostró que en el brote que tuvimos fue un brote muy concentrado y que no salió de un sector, pero que pensamos que pueden haber más casos. Esperemos que podamos mantenerlos con un bajo número de mosquitos. Por supuesto. ¿Cómo uno, por ejemplo, yo soy madre de familia, tengo 3 hijos, cómo puedo llegar a detectar si mis hijos tienen o dengue o chikungunya, no en el caso del Zika? Los síntomas comienzan en general con fiebre, malestar general, a veces hay ardor conjuntival, conjuntivitis, dolor ocular. Y lo que tienen es la característica de ser un dolor bastante postrante, ¿sí? Mucho más que una gripe común, ¿sí? Y allí lo que hay que hacer es consultar rápidamente al médico tratante, que ahí hará las preguntas correspondientes para despistar si se puede tratar o no de un caso de dengue, y si tiene dudas se tratará como tal, que el tratamiento es simplemente sintomático, vigilarlo y bueno, ver que sus signos vitales se mantengan en forma adecuada y cura solo. Sí, porque, bueno, tengo un caso cercano que le sacaban sangre todos los días, estuvo con dolores musculares, justamente para detectar si es dengue. ¿Cómo es el trabajo de las mutualistas privadas y públicas, ¿no?, de los sanatorios, en conjunto con el Ministerio, para, si hay un caso de dengue, que el Ministerio inmediatamente esté enterado y tomar las precauciones del caso? Bueno, justamente hoy hay una reunión importante en la que se convoca a las instituciones, tanto públicas como privadas, para reactivar lo que nosotros llamamos Plan Nacional de contingencia frente a los posibles casos de dengue, que las instituciones todos los años revisan para ver si están adecuados para la posibilidad de tener casos. Lo que ocurre es que cuando estos casos están en domicilio, muchas veces hay que hacer un seguimiento para ver cómo evolucionan y ver que tengan una buena evolución y no una evolución grave donde deben estar internados, si no cursan el cuadro en domicilio. Por último, una pregunta que creo que es importante porque en su momento cuando se desató lo del dengue la gente salía corriendo a comprar repelentes, muchos decían a veces que no encontraban repelentes por más que había en otros lugares. Bueno, ¿qué pasa ahora frente a la posibilidad de que se contraigan 2 enfermedades más? ¿Va a haber la cantidad suficiente para la población que puede ser afectada y que pueda tomar los recaudos con el tema del uso del repelente? Sí, seguramente sí. Lo que hay que tener en cuenta es que el repelente es una medida más, ¿sí? ¿Qué medidas fundamentales hay que tomar para no contraer ninguna de estas enfermedades? Siempre la principal medida es mirar lo que tenemos alrededor y evitar los posibles criaderos. Si nosotros no tenemos criaderos de mosquitos, los mosquitos no van a estar dentro de la casa, que es el mayor riesgo para este tipo de mosquitos, que es el Aedes aegypti. Los otros, que en general están afuera, que son muy molestos, no son los que transmiten ni dengue, ni zika, ni chikungunya, ¿sí? Pero eliminando criaderos es la principal medida que nosotros podemos hacer en casa. Por eso, limpiar bien. Limpiar bien. Y eliminar que haya depósitos de agua. Exactamente. Y después sí, por supuesto, cuando uno va a salir en las zonas expuestas, el uso de repelente puede colaborar en evitar que se acerquen. El repelente tiene ciertas particularidades, no se puede usar en forma masiva, niños mayores de 6 meses, hay formulaciones para niños y formulaciones para adultos, eso hay que tener en cuenta, y algunas formulaciones protegen por un periodo X y otras por un periodo más extenso, pero digo, no hay que tampoco usarlo en exceso. Claro. Y si yo me pongo repelente y alguna zona, por ejemplo, de mi brazo no queda particularmente tapada con repelente, ¿de todas maneras me puede picar el mosquito o quedo prevenida? No, en general el repelente utiliza una característica que es que aleja al mosquito en forma general, ¿verdad? Pero, digo, tampoco es 100% garantizado. Bien, bueno, doctora, esperemos que esta temporada sea mejor y que no haya ningún caso autóctono entonces de
este tipo de picaduras de mosquito. Esperemos que sí, que así sea. Gracias. Muchas gracias. Seguimos recorriendo la ciudad en minutos, Sebastián, con las fanáticas de Lali Espósito. Muy bien, Jimé, muy completita la nota, realmente sumamente útil para la época que se viene, claro. ¿no? Y para recordar